Hola, mi nombre es General Antonio Larcón Hernández. Estudio en la Escuela Normal Experimental Lázaro Cárdenas. El siguiente video tiene la finalidad de explicar lo que es la filosofía y sociología dentro de la educación. Existen 4 perspectivas filosóficas que actualmente se ocupan en el modelo educativo. Bueno, el esencialismo nos habla sobre que se adhiere a la creencia de que se debe enseñar a todos los estudiantes un conjunto básico de habilidades, es decir, habilidades que estos les sirvan dentro de la educación. También aboga por un enfoque de regreso a lo básico, es decir, en la enseñanza de los estándares intelectuales y morales dentro de la educación. Una característica del perennialismo es que se centra en el desarrollo individual de cada estudiante en lugar de enfatizar las habilidades de este. En el perennialismo, este se va a enfocar en lo que son las artes del lenguaje, el inglés, lenguas extranjeras, matemáticas, ciencias naturales, bellas artes y filosofía. Bueno, el reconstruccionismo social, este se va a centrar en que los maestros ayuden a los alumnos a prepararse para hacer un mundo mejor a través de la inculcación de valores democráticos. Aquí es donde entra la pedagogía crítica, que es la aplicación teórica crítica a la educación. Cada perspectiva como que tiene lo suyo dentro de la educación, que ha venido mejorando cada sistema educativo, porque no podemos partir sin ninguna de estas, porque como van de la mano, tienen una gran importancia dentro del sistema educativo. Es decir, el reconstruccionismo nos dice que la educación no debe ser tradicional, sino que se debe de mejorar. Mientras que el esencialismo nos dice sacarle la esencia de la educación, la esencia del niño, cómo lo vas a educar y por qué lo vas a educar. Mientras que el perennialismo nos dice enséñale lo básico, lo que necesitas saber. La importancia de la filosofía dentro de la educación es que implica el ejercicio de la libertad humana que conlleva una reflexión, en donde el docente actúe como un desarrollador de diversas competencias y el sentido crítico en sus educandos, es decir, generar nuevos conocimientos, cuestionarse, compararse y conceptualizar la realidad, formar ciudadanos más críticos que sepan analizar los hechos con capacidad de comprender la realidad y que desempeñen sus roles como agentes de la sociedad. Los saberes sociológicos sobre la educación. Tenemos a la reproducción social. Las teorías de la reproducción social son un conjunto de teorías evolutivas. La teoría de la reproducción social. Estas teorías de reproducción son un conjunto de teorías educativas desarrolladas en el marco de la sociología de la educación que se entienden que es la educación. Estas nada más intentan describir y explicar el funcionamiento del aula o dentro de una escuela. La teoría de la correspondencia. Esta explica la verdad como una propiedad de los enunciados, consiste en una relación de coincidencia entre el enunciado y el hecho. La teoría de la correspondencia. Esta explica la verdad como una propiedad de los enunciados, consiste en una relación de coincidencia entre el enunciado y el hecho. La teoría de la crítica cultural, o también conocida como crítica cultural o crítica sociocultural, a la aplicación de la crítica a fin de entender la realidad dentro de un medio o una cultura determinada. Esto va a depender de cada contexto. Bueno, estas teorías explican las desigualdades educativas dentro de la sociedad, como en la educación es el acceso inequitativo a recursos como libros o equipamiento, clases, docentes calificados, talleres variados, buenas instalaciones escolares y financiamiento.
Además que la desigualdad se va a basar en un gran número de factores como es la economía, la perspectiva de género, políticas de gobierno, localización, cultura, origen étnico, creencias y etcétera. Mientras que la sociología de la educación, esta se va a reducir a problemas de la escuela, sino que abarca el ámbito donde tiene lugar un proceso educativo o de socialización. La interculturalidad crítica la entendemos como la ubicación en el tiempo, el espacio de relaciones de poder que impiden la concreción de relaciones interculturales de carácter igualitarias. La interculturalidad crítica se refiere a la educación cultural como medio para generar un debate abierto sobre la importancia de las relaciones entre cultura y los problemas culturales. Bueno, como docentes, ¿cómo podemos aplicar la interculturalidad crítica dentro del aula? 1 sería investigar sobre el tema. 2 utilizar las noticias como fuente de reflexión y debate en el aula. 3 diseñar actividades emocionalmente significativas para transformar el aula. 5 aprovechar la diversidad en el aula para aprender sobre distintas culturas que coexisten. Esto con el fin de que todos nos interrelacionemos con este tema y aprendamos un poco. Repensar la función social de la educación. Bueno, la escuela es una de las instituciones básicas de la sociedad actual, convirtiéndose en el referente fundamental para la incorporación de los individuos a la vida social. La educación contemporánea representa un grado de desarrollo que impulsan a investigadores, docentes y epistemólogos a su conocimiento, comprensión y valoración en condiciones diferentes a las del pasado. La educación va a permitir crear una conciencia más crítica desde la forma de interpretar al mundo, comprender la situación en que viven y actúan sobre él para lograr la transformación social. La educación va a tener 4 pilares. 1. Aprender a conocer. 2. Aprender a ser. 3. Aprender la convivencia. Y 4. Aprender a ser. Bueno, el papel que tienen los docentes como agentes de cambio social es que el docente nada más, su rol es que vaya a compartir sus conocimientos, sino que también educa para la vida al contribuir al desarrollo personal de cada estudiante, a inspirarlos a ser mejores personas y profesionales. Bueno, para ser un buen docente necesitamos tener ciertas cualidades y habilidades que nos hagan ser un buen docente, como una comunicación afectiva, una buena organización, también trabajar en equipo y además tener un pensamiento crítico, además también ser un líder dentro de un grupo y además tener nuestro tiempo organizado y además tener que ser, como anteriormente lo dije, ser docente nada más no implica eso, sino que también implica desafíos y responsabilidades que nos enfrentamos en la actualidad. Bueno, para terminar, todos estos puntos abarcados en el video nos hablan pues para mejorar una educación, dejar el método tradicional de un lado y pues utilizar diferentes estrategias y tener más clases dinámicas con los estudiantes, además de tratar sobre la filosofía y sociología dentro del aula, porque hacen que se genere un pensamiento más crítico en cada alumno. Esto es con el fin de que cada alumno desarrolle sus capacidades y cualidades dentro del aula para así mejorar dentro de la sociedad.